Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que, sinceramente, ha estado ardiendo en la conversación de todos ustedes, y no es para menos. Vamos a hablar de esos dos nombres que parecen conjurar un torbellino de emociones, de esos rumores que encienden pasiones y nos mantienen al borde del asiento, Halil Ibrahim y Esla. Sí, lo han adivinado, el título lo dice todo, y hoy vamos a desgranar todo lo que rodea a esta supuesta conexión que tiene a muchos preguntándose, ¿es amor o amistad lo que une a estos dos personajes? Prepárense porque vamos a indagar, a analizar y, por qué no, a especular un poquito. Y antes de que nos perdamos en este mar de rumores, les recuerdo algo fundamental: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras travesías por el fascinante mundo del entretenimiento y de las historias que tanto nos cautivan. El fenómeno de las celebridades y las figuras públicas siempre ha ido de la mano de un interés incesante por sus vidas privadas. Y cuando hablamos de dos personalidades tan carismáticas y talentosas como Halil Ibrahim y Esla, es inevitable que los focos se enfoquen en la naturaleza de su relación. Las redes sociales, los foros de fans, los comentarios en cada publicación, todo parece girar en torno a la pregunta que hoy nos trae aquí. ¿Qué es lo que hay detrás de sus miradas cómplices, de sus interacciones en eventos públicos, de esos pequeños gestos que para algunos son la prueba irrefutable de algo más que una simple amistad? Para otros, sin embargo, son meras muestras de una buena química profesional y de un profundo respeto mutuo. Y ahí reside precisamente la chispa de este debate. ¿Estamos ante el inicio de un romance apasionado, o estamos simplemente presenciando la consolidación de una amistad sólida en un mundo a menudo solitario? Vamos a intentar poner un poco de orden en este caudal de especulaciones. ¿Qué evidencias han alimentado estos rumores? Por un lado, tenemos las apariciones conjuntas que para muchos parecen ir más allá de lo profesional. Sonrisas que parecen un poco más largas de lo habitual, miradas que se sostienen un instante más de lo necesario, conversaciones animadas que sugieren una profunda conexión. En el mundo del espectáculo, la química es algo que se puede sentir, y muchos fans juran haberla detectado entre Halil Ibrahim y Esla. Sus interacciones en redes sociales también han sido objeto de un escrutinio minucioso. Los me gusta oportunos, los comentarios con emoticonos sugerentes, las felicitaciones públicas, todo es analizado con lupa para encontrar una pista, una señal, una confirmación de sus sospechas. Y es que, seamos honestos, a todos nos encanta ser testigos de historias de amor que nacen entre personas que admiramos. Por otro lado, debemos ser cautelosos. En el ojo público, las apariencias a veces engañan. Lo que para unos son indicios de romance, para otros pueden ser simplemente la muestra de una amistad sincera y un apoyo mutuo en sus respectivas carreras. Halil Ibrahim y Esla son artistas, y es natural que interactúen, que se apoyen en sus proyectos y que disfruten de la compañía del otro. Una amistad sólida en la industria del entretenimiento puede ser un ancla invaluable. Quizás esas miradas cómplices son el reflejo de un entendimiento mutuo sobre las presiones y exigencias de su profesión. Quizás esos comentarios en redes sociales son simplemente el cariño que se tienen como compañeros de profesión y amigos. No podemos descartar esta posibilidad, y es importante mantener una perspectiva equilibrada. Pero, ¿qué dicen ellos? Hasta ahora las declaraciones oficiales han sido, cuanto menos, esquivas. No han confirmado ni desmentido rotundamente nada, lo que, como suele ocurrir, solo aviva aún más las llamas de la especulación. En ocasiones, la estrategia de mantener un halo de misterio puede ser intencionada, ya sea por motivos personales o por estrategias de marketing. O quizás simplemente aún no hay nada que declarar. La verdad es que hasta que ellos mismos decidan compartirlo con el mundo, todo lo que tenemos son interpretaciones, deseos y sí, rumores. Y en el mundo de las celebridades, los rumores tienen un poder fascinante para moldear la percepción pública. Ahora analicemos un poco más a fondo la dinámica que se percibe. ¿Qué características de cada uno de ellos podrían hacer que esta supuesta relación sea tan intrigante? Halil Ibrahim, conocido por su carisma magnético y parece tener esa cualidad que atrae las miradas y genera suspiros. Por su parte, Esla con irradia una luz propia que la hace destacar. Cuando dos personalidades así se cruzan, es natural que la chispa salte, ya sea una chispa de amistad o una chispa de algo más. Los fans, sin duda, juegan un papel crucial en la amplificación de estos rumores. En las comunidades online, se crean hilos de discusión interminables, se analizan fotografías con lupa, se recopilan cada
una de sus interacciones como si fueran tesoros. Los fanfics, las teorías y los deseos colectivos dan forma a una narrativa que, aunque no sea la realidad oficial, se convierte en una parte importante de la experiencia de ser seguidor. Y es que, ¿quién no disfruta de un buen drama, de una historia de amor que se teje lentamente? Es parte de la magia del fandom, de la conexión que creamos con las figuras públicas que admiramos. Pero volvamos a la pregunta fundamental: ¿amor o amistad? Si nos basamos puramente en la información pública y en las declaraciones, la respuesta es incierta. Sin embargo, la persistencia de estos rumores sugiere que hay algo que resuena en la audiencia. Quizás es la química que trasciende la pantalla, quizás es la esperanza de ver a dos personas talentosas y carismáticas encontrar la felicidad juntas. Quizás es simplemente el morbo de lo desconocido, de lo que podría ser. Desde nuestro punto de vista, lo más importante es disfrutar de su trabajo, admirar su talento y respetar su privacidad. Si en algún momento deciden compartir los detalles de su relación, será maravilloso ser testigos de su felicidad. Y si su relación es puramente amistosa, también es algo digno de celebración. Una amistad fuerte y sincera es un tesoro invaluable, especialmente en una industria tan competitiva. Hemos analizado los rumores, hemos considerado las diferentes perspectivas, y la verdad es que la moneda sigue en el aire. Lo que está claro es que la conexión entre Halil Ibrahim y Esla ha capturado la imaginación de muchos, alimentando conversaciones y especulaciones. Ya sea amor o amistad, lo que sí podemos afirmar es que su presencia juntos genera un interés palpable, un torbellino de emociones que nos mantiene atentos a cada uno de sus movimientos. Y así, mis queridos espectadores, llegamos al final de nuestro recorrido por los rumores que rodean a Halil Ibrahim y Esla. Hemos intentado desentrañar las razones de esta fascinación colectiva, analizando las señales, las interpretaciones y la propia naturaleza de la fama. Si bien la respuesta definitiva a la pregunta de si es amor o amistad solo la tienen ellos, lo que sí hemos visto es cómo estas especulaciones pueden encender pasiones y mantenernos conectados con el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir con ustedes este análisis y, sobre todo, haber podido profundizar en un tema que tanto ha dado de qué hablar. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta conversación. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Es amor o amistad lo que une a Halil Ibrahim y Esla? Déjenme sus pensamientos, sus teorías, sus deseos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué opina nuestra increíble comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o les ha sacado una sonrisa, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con aquellos que también disfrutan de estas historias y de las vidas de las estrellas que admiramos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo contenido. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de las historias que nos mueven. Adiós.